Hola amigos, Dios les bendiga a todos y la paz de Dios para con cada uno de todos nosotros. Les saluda su amigo y hermano en Cristo Jesús, Rolando Elías. En esta hermosa mañana quiero tocar un tema muy especial, platicarles sobre lo que es el perdón. Algunas personas tienen un pensamiento equivocado sobre lo que es perdonar. En dos ocasiones escuché de dos personas diferentes. Una me dijo, yo no soy quien para perdonar, dijo. La otra persona también dijo, solo Dios es el que perdona. Y me di cuenta que el pensamiento de estas personas estaba equivocada. En la vida tenemos que aprender a perdonar, y a perdonar no de palabra, sino de corazón. Bien, entonces estas personas, estos pensamientos tenían, y me dije a mí mismo, no está bien la forma en que piensan. Y yo les dije que tenían que aprender a perdonar. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone, para que Dios las perdone. Bien, el caso está de que recordé algunos textos de lo que he aprendido y lo que gracias a Dios me ha enseñado. Y es por eso que toqué este tema, para orientar a esas personas que tienen esa clase de pensamientos y enseñarles lo que nuestro Padre Celestial quiere que sepamos y que lo pongamos por obra. Muy bien, según el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice en las Sagradas Escrituras, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando la palabra de Dios nos enseña y dice, perdonando unos a otros, entonces nos está enseñando que tenemos que perdonar las ofensas que nos han hecho. Y sobre todo si esta persona viene y nos pide perdón, perdonarlos. En el nombre de Cristo Jesús, perdonarlos. Si una persona viene y me dice, Rolando, perdóneme si lo ofendí, entonces yo le digo, yo lo perdono en el nombre de Cristo Jesús. Y le digo que vaya en paz, porque yo soy un siervo de Cristo, sirvo al príncipe de paz y debo honrar el nombre de Dios con mis acciones. ¿Acaso Dios no perdona, pues? Entonces nosotros como cristianos, como siervos de Dios, tenemos que perdonar, así como nuestro Padre perdona, así nosotros tenemos que perdonar. Y esto debe saber la humanidad, que tiene que aprender a perdonar ella también. Y no pensar en decirle que solo Dios perdona, que no son quienes para perdonar, sino que tienen que perdonar. Porque si no, Dios no los va a perdonar. ¿Y por qué se los digo yo? Si vamos a Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, veamos qué nos dice la palabra de Dios. No hablo por mi propia cuenta, sino hablo lo que Dios me enseña y lo que Dios le está enseñando en estos momentos a usted. Dice Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Entonces la palabra de Dios es clara, que tenemos que perdonar las ofensas que las demás personas nos hagan, sobre todo si nos vienen y nos piden perdón. Porque si yo como ser humano no perdono,
Tarde o temprano yo voy a cometer algún error, algún pecado, y voy a querer el perdón de Dios. Pero como Dios ya se dio cuenta de mi actitud, tampoco Él me va a perdonar. Entonces, ¿por qué? Porque Él nos enseña de cómo tenemos que ser, qué es lo que debemos de hacer, y así debemos de hacer conforme a la palabra de Dios. Se los voy a volver a repetir. Dice San Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Se los voy a volver a repetir para que esto quede claro, pues. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y estas palabras las dijo Cristo Jesús, Hijo de Dios. Entonces, tenemos que perdonar. ¿Saben algo? Para poder perdonar, necesitamos que haya amor en nosotros. Para que ese perdón sea de corazón, necesitamos que haya amor en nosotros. ¿Saben algo? Algunas personas dicen que han perdonado a tal persona, pero si esta persona llega y les pide algo, alguna ayuda o cuenta con alguna necesidad, entonces ahí viene la persona a demostrar si verdaderamente lo perdonó. Y si verdaderamente lo perdonó, le va a ayudar, le va a apoyar. Pero si no lo ha perdonado, entonces va a decir, no puedo. Y eso da a entender de que no ha perdonado de corazón, sino que solo perdonó de palabra. Y cualquiera puede perdonar de palabra, pero de corazón no todos. Las obras son las que van a manifestar el perdón. Si viene una persona y me pide perdón y yo le perdono, entonces muy bien, se va tranquila. Tarde o temprano viene esa persona y me dice, como yo ya lo perdoné, me dice, fíjese que necesito una ayuda. Por ejemplo, hágame un préstamo. Y si yo tengo, muy bien. Aunque esa persona se haya portado tan mal conmigo, si yo ya lo perdoné, yo se lo presto. Pero si yo no le he perdonado, le digo no tengo. Y a veces me pongo a pensar, o se pone esta persona a pensar, si fuera yo, y si no lo he perdonado de corazón, pensaría, si está así por lo malo que ha sido, sabiendo que yo tenía para darle y no se lo di, pero ya le había dicho que lo perdonara, ya lo había perdonado. Entonces el perdón que yo le di solo fue de palabra, no fue de corazón. Y eso es lo que tenemos que meditar. Para poder perdonar a una persona tiene que haber amor en nosotros. El amor es una base fundamental y es algo que nos lleva a la perfección. Porque si hay amor en mí, voy a perdonar toda clase de ofensas. Y si hay amor en mí, es porque Dios está conmigo. Porque Dios es amor y Él perdona, entonces yo voy a perdonar también. Pero si no hay amor, yo no voy a perdonar. Hay personas que tienen orgullo, tienen mucha clase de cosas dentro de sí que no les ayuda a perdonar. Entonces todas esas clases de cosas deben de desecharlo, porque no les ayuda en nada. Siempre los mantiene, se podría decir mal. No tienen paz en sus corazones. El amor todo lo puede, dice las Escrituras. San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó. Y el perdón lo encontramos por medio de Cristo Jesús, por el sacrificio que Él hizo. No solo por mí, por usted también. Por toda aquella persona que ha hecho maldades, que para el ser humano no hay perdón,
pero para Dios sí, la sangre de Cristo lo vale. Esa persona encuentra el perdón por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús dio su vida por todo aquel ladrón, por todo aquel matón, por todo aquel violador, por todos ellos. Él dio su vida, Él pagó ya por ellos. Si estas personas se arrepienten de corazón y buscan de Dios, Dios los va a perdonar en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, porque Él ya pagó por toda la humanidad que hay en el mundo. Imagínense. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar, así como Jesús nos perdonó, así como Dios nos perdonó. Perdonemos nosotros también. Honremos el nombre de Dios con nuestras acciones. No decepcionemos a Dios. Nosotros no somos buenos para perdonar, pero sí queremos que Dios nos perdone. No debe de ser así. Seamos ejemplo y perdonemos, pero perdonemos de corazón, así como Dios manda. ¿Por qué les digo yo que el amor es una clave para el perdón? ¿Por qué se los digo yo? Vamos a ir al libro de Colosenses. Vamos a ir a Colosenses. Veamos qué nos dice en el libro de Colosenses. Según Colosenses, capítulo 3, versículo 13 y 14. Capítulo 3, versículo 13 y 14 de Colosenses, dice la palabra de Dios así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Si no hay amor, no va a perdonar usted. Si hay amor, sí va a perdonar. Y si hay amor en usted, es porque Dios está con usted. Dios está en usted, porque Él es amor. ¿Verdad? Sí, vamos a leer Salmos 86, 5 y voy a concluir. Salmos 86, capítulo 86, versículo 5. Dice la palabra de Dios: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en amor para con todos los que te invocan. Grande en amor. Si usted es grande en amor, es hijo de Dios y va a perdonar, porque Dios es perdonador. Usted también va a ser perdonador. Sea cual sea la ofensa que le hayan hecho, usted debe de perdonar. No importa cuál sea, porque Dios perdona toda clase de cosas que usted ha hecho en la vida. Y así debe usted de aprender a perdonar, así como Dios. Recordamos que Cristo Jesús enseñó la oración. Él dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, dánoslo ahora. Perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, dice la palabra. Ahora la pregunta es: ¿usted perdona al que le ofende? Dice la palabra de Dios: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Si usted ora así, hágase la pregunta: ¿usted ya ha perdonado para que Dios lo perdone? Si es cierto, demuéstrelo, pero con acciones verdaderas, no de palabra, sino con hechos.
Dios dice que tenemos que amar hasta nuestros enemigos. Y si mi enemigo, que yo ya lo he perdonado, bueno, si yo ya lo he perdonado ya no es mi enemigo, pero en este sentido, si mi enemigo viene y me pide perdón, o sea, y me pide pan, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Darle. Porque así lo dijo Jesús, pues. Así lo dice la palabra. Que si alguien viene y me dice que cargue algo y lo lleve a tal lugar, lo debo de cargar a ese lugar y aún más todavía. Si lo llevo a una milla, tiene que ser 2 millas, dice la palabra. Entonces, nos enseña que tenemos que dar hasta nuestros enemigos, que tenemos que amar hasta nuestros enemigos. Pero si no lo hacemos, es porque no hay amor en nosotros y es porque no hemos perdonado. Tenemos que aprender lo que es el perdón y un perdón verdadero. Ser sinceros delante de Dios. Bien, amigos, Dios les bendiga a todos. Espero hayan aprendido algo que tenemos que perdonar. Si usted no ha perdonado, vaya y perdone a esa persona, dígaselo que lo perdona. Porque hay un texto que dice que cuando oremos a Dios, si no hemos perdonado alguna ofensa, vayamos primero y perdonemos esa ofensa, para que nuestra oración sea escuchada. Perdonemos. Si no ha perdonado, perdone. Y haga que esa persona esté en paz con usted. Porque si usted no perdona a esa persona, en lugar de acercarla a usted, esa persona se va a alejar de usted. Pero si usted lo perdona, usted va a ser un amigo más. Pero si no lo perdona, quizás hasta un enemigo más puede tener. Entonces perdone y haga amigos. Dios les bendiga a todos y espero que esta palabra haya quedado en ustedes, en sus corazones, y la pongan por obra, por sobre todo ponerla por obra. Que haya paz en el mundo, porque eso fue lo que vino a ser el príncipe de paz, Cristo Jesús, a dar paz en el mundo, porque Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces aprendamos eso. Él no vino a dar guerra, sino vino a acabar con la guerra. Vino a dar paz, perdón y salvación. Entonces, Dios les bendiga. Me despido de ustedes, amigos, y espero en otra ocasión traerles una palabra más para que usted aprenda a vivir así como Dios quiere que vivamos, en paz, en perdón y en amor.